hay muchas cosas que un niño cuando entraba, por ejemplo, en el año 90, que entró conmigo en primer grado y salió, en aquellos años había hasta séptimo, después hubo hasta sexto nada más. Cuando llegaba a cuarto o quinto tenía un repertorio de aprendizajes que le permitía desarrollar cierta complejidad en términos de acciones motrices en las clases de educación física a medida pasaban los años. Porque esto no es una cuestión de copiar clases. Las clases, como más de una vez lo dije, se construyen, no se copian. Uno se tiene que plantear en función de esa realidad lógicas de progreso. Es decir, por ejemplo, ¿cómo desalojo de los estadios iniciales a la población infantil de mi escuela y los voy alojando año a año, a medida transcurren los años, en estadios superiores de su disponibilidad corporal, o en estadios superiores de la habilidad motora, o en estadios superiores de la comprensión de un juego táctico? Para lograr poner en acto esas lógicas, esa estrategia, esa cuestión de pensarse, de cómo hacer progresar a la infancia en esta escuela, aparecían los diagramas de contextualización. Aquí aparece el tema que nos convoca en este curso, los diagramas de contextualización, que ahora van a ver qué flor de insumo que es. No bastó con tener escrito un entramado de palabras claves que a mí me orientaban en la didáctica secuencialmente a medida pasaban los años y respetuoso de los lineamientos curriculares. Yo tenía que provocar en la clase episodios de educación deliberada. ¿Cuándo una clase es buena? Cuando está llena de episodios de educación deliberada. ¿Qué es un episodio de educación deliberada? Es cuando podemos registrar observables, nosotros mismos como profesores o algún colega que puede estar observándonos, podemos asociar esta interacción permanente entre lo pronosticado, la cuestión organizacional, el impacto en los aprendizajes y de qué manera nos tuvimos que comportar para que lo que estuvo previsto en esa planificación suceda en el marco de los aprendizajes visualizados en la propia clase de educación física. Para esto, tanto el profesor como los alumnos, ¿vieron cuando hablan de sincronización de cerebros? Yo lo he escuchado hablar a Emilio y a mí hay cosas que habla Emilio de los cerebros que me vienen bárbaro y las utilizo porque las he visualizado una vez que me di cuenta que los cerebros empatizan y que sincronizan de alguna manera. Cuando nosotros logramos esa actitud de tener el pensamiento, la atención selectiva y la motivación enfocada en un propósito, de sentir que aprendo, de sentir que ese aprendizaje lo puedo aplicar en una situación nueva y que el mismo profesor lo está enfatizando, se está revisando cuando hay algún desajuste o algún error propio del que da la clase y está enalteciendo y socializando cuando se producen los aprendizajes, es una sincronización fabulosa. Y ahí pasa cuando estamos con el pensamiento enfocado en un propósito. Y desde ya tener en cuenta la variabilidad de las prácticas, ¿no? Los contextos enriquecidos no es nada más que ponerle pelotas de colores, conitos, diversidad de material. El contexto enriquecido parte básicamente de la cuestión humana. La cuestión humana es fundamental, fundamental. Y la forma de variar las prácticas tiene que ver con esa relación humana y tiene que ver de qué manera hemos planteado los diagramas de contextualización.